Bueno, buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos a orar para comenzar la clase de hoy. Pedirle al Señor sabiduría para seguir comprendiendo su palabra y que Él siga afirmando cosas que quizás creíamos que estaban claras de alguna manera, pero muchas veces necesitamos reafirmar conceptos y sobre todo reafirmar su palabra en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu santo y precioso nombre, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Siempre digo, Señor, lo mismo, es un honor, es un privilegio poder ministrar tu palabra, poder ministrar la enseñanza, entendiendo, Señor, que no merecemos absolutamente nada. Pero, Señor, nos has permitido revelar y tener revelación, Señor, de tu palabra. Y eso es algo impagable, algo que no podemos hacerlo desde lo natural. Solamente es tu Santo Espíritu en nosotros el que nos da el entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida, gracias por la obra que estás haciendo, gracias por la gente que nos está escuchando también en otros lugares. Gracias, Señor, porque has sido fiel, Señor, porque siempre has estado con nosotros. Bendecimos tu nombre en esta hora y pedimos que nos des sabiduría, inteligencia y nos dé sobre todo la humildad para poder aprender. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su asiento. Vamos a comenzar la clase de hoy. Y he puesto en la primera plana Romanos capítulo 12, versículo 2, haciendo un poco alusión donde la clase número 1 quedamos, hablando acerca de lo que es cosmovisión. Amén. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Todo comienza en una restauración, en una renovación de nuestra mente. Todo comienza en una obra sobrenatural que es el nuevo nacimiento, a través del cual el Espíritu de Dios nos da la capacidad de poder ver, entender y recibir revelación de lo que es espiritual. Amén. Y aún a veces siendo cristianos y siendo regenerados, todavía tenemos ciertas formas de ver, ciertas formas de pensar, ciertos conceptos en nuestra mente que por ahí no están alineados a la palabra de Dios, o sea que no son bíblicos, y eso en nosotros repercute de una manera negativa. No tener una mente bíblica nos lleva a pensar de una forma no bíblica y a actuar de una forma no bíblica. Entonces hoy quiero seguir avanzando en el concepto de cosmovisión. Por favor, diapositiva número 2. Y vamos a leer y entender un poquito cosmovisión. Desde su origen, podemos decir entonces que es una palabra compuesta por una parte en griego y otra parte en latín, que significa cosmos, desde el griego, significa mundo, y visión, desde el latín, que significa en latín, que significa visión. Podemos decir entonces que la cosmovisión es la manera en la que nosotros vemos al mundo. Es la manera a través de la cual nosotros apreciamos, tomamos decisiones, pensamos, interpretamos. Y no solo eso, sino que al interpretar, pensar, también actuamos. Amén. Entonces decimos que cosmovisión es el conjunto de creencias fundamentales que explican la vida. Es un sistema de valores o presunciones a través del cual analizamos, juzgamos la realidad que nos rodea y reaccionamos ante ella. La manera en la que vivimos refleja nuestra cosmovisión. ¿Amén? Por ejemplo,
Si yo tengo una cosmovisión distorsionada y no bíblica de la sexualidad, muy probablemente vivamos en promiscuidad, porque mi visión de santidad y de pureza sexual no está claro en mis conceptos dentro de la visual o de la visión que yo tengo de estas cosas. Y al no comprender de la manera correcta y al no interpretar de la forma correcta, mis acciones van a ser congruentes con mis pensamientos. ¿Amén? Entonces, como leímos al principio, ¿qué tiene que hacer el Señor? No os conforméis a este siglo, sino debemos renovar nuestra mente. Lo dijimos en la clase anterior, Dios utiliza primero su Santo Espíritu para poder entender y tener revelación de las cosas espirituales, pero su herramienta en la tierra y que está en nuestras manos es su palabra. Amén. Su palabra que es viva, su palabra que es eficaz, su palabra que es más cortante que espada de doble filo, es la que nos va a llevar a despertar nuestra conciencia y a mostrarnos nuestra realidad o nuestra carencia espiritual. Amén. ¿Qué hace la palabra? Nos confronta. ¿Qué hace la palabra? Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. La palabra de Dios es la que de alguna manera renueva nuestra mente, transforma nuestra mente, trae nueva vida, trae nueva manera de interpretar la realidad en la que vivimos. Y si cambia nuestra interpretación o el ojo por donde nosotros estamos viendo la vida, va a cambiar nuestra manera de accionar frente a ella. Amén. Es importante entender la cosmovisión como un lente que nos ponemos y vemos a través de eso. Si yo me pongo unos lentes rojos hoy, ¿cómo vería todo acá? Rojo, ¿verdad? Un cierto tinte rojo, rojizo. Si me pongo lentes verdes, vería todo verde. ¿Amén? Si me pongo lentes, pongámosles pesimistas, ¿cómo vería todo? A través del pesimismo. Todo mal, todo negativo, todo oscuro, no hay solución, no hay salida. ¿Amén? De la misma manera, cuando nuestra mirada todavía no ha sido regenerada por su palabra, la interpretación de lo que yo estoy viendo va a ser distorsionada y no la verdad de Dios. ¿Amén? Vamos a seguir avanzando. Puse una imagen para que podamos interpretar. A ver, ¿qué podemos ver por ahí? Alguien que me diga, ¿qué está viendo? Hay varias cosas, ¿no? A ver, participen. ¿Vemos un anciano? Bien, desde una dama, allá me decían un anciano con la mano en el pecho, bien. Desde lo macro podemos ver una señora con sombrero. Vemos dos caras en los extremos. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué depende la interpretación de lo que yo veo? De mis experiencias. Amén. De la cultura, del contexto, de dónde nací, dónde crecí. Todo eso va a atravesar la manera en la que yo interpreto. Y así como algunos interpretan de una manera esta figura y otros interpretan de otra manera la misma figura, a veces así nos pasa también con la realidad. Por eso nos cuesta muchas veces ponernos de acuerdo, ¿no? Y lo vemos más reflejado en el matrimonio, que nos toca convivir todo el tiempo con alguien, amén, con nuestra esposa en mi caso, y que a veces vemos de una forma, vemos de otra forma, pero lo importante de todo esto es entender que no hay diferentes cosmovisiones cuando estamos en Cristo. Dentro de Cristo tenemos una misma mirada que es la verdad absoluta de Dios, reflejada y manifestada a través de su palabra. Amén. Esa tiene que ser nuestra cosmovisión. Esa tiene que ser la manera en la que yo voy a interpretar la realidad, la forma en la cual y a través de la cual voy a tomar decisiones en mi vida, a través de lo que nos enseña y nos dice su bendita palabra. Amén.
Seguimos introduciéndonos en la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poco más de lo que es cosmovisión bíblica. Amén. Ahora, cualquier cosmovisión, y es más, todos estamos atravesados de una cosmovisión. Amén. Diferente. Por ejemplo, no es lo mismo la cultura de Bolivia que nuestra cultura acá en Argentina. Hay cosas que disienten, hay cosas que son diferentes. Amén. Lo mismo sucede en cuestiones de fe. Lo mismo sucede en cuestiones espirituales. Cuando nuestra cosmovisión no es la bíblica, van a haber cosas incongruentes en nuestra vida y no vamos a poder caminar en la voluntad de Dios. Recuerde que dice Romanos 12:2, no conforméis el siglo, sino seamos renovados en el espíritu de nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Entiende? Entonces, la única manera de poder meterme y experimentar la voluntad de Dios es poder ser renovado en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Amén? ¿Cuántos quieren vivir en la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren comprobar la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué necesitamos ser renovados? En nuestra mente. Gloria a Dios. Ahora, este concepto de cosmovisión, como les digo, todos, sin excepción, tenemos una cosmovisión de la vida. Amén. Todos, por el lugar donde nacimos, por el contexto donde crecimos, por las situaciones quizás conflictivas en algunas situaciones, otras de algún aspecto positivo, podemos decir, todos, por las diferentes situaciones en las que hemos atravesado, tenemos una mirada de la vida diferente. Amén. ¿Qué responde la cosmovisión? Y vamos a usar este término, si bien es un término filosófico, nos va a llevar a comprender qué cosas debemos empezar a modificar en nuestra mirada acerca de Dios. Amén. Y de los principios del Señor. La cosmovisión responde, por ejemplo, cosas como el origen, de dónde vengo, propósito, para qué estoy aquí, moralidad, qué es lo bueno, qué es lo malo, destino, para dónde voy, identidad, quién soy. Y esas son las, podemos decirle, principales preguntas en las cuales, si nosotros estamos posicionados desde la cosmovisión bíblica, vamos a poder caminar en la voluntad del Señor. Amén. Vamos a seguir avanzando. La importancia de la fe en nuestra cosmovisión es vital. La importancia de la fe en nuestra cosmovisión es muy importante. Porque todo lo que nosotros creamos, en lo que nosotros confiemos, va a estar depositado en nuestra fe. ¿Y dónde está nuestra fe? ¿Dónde está tu fe? En Cristo. Amén. Ahora, si Cristo o tu fe está depositada en Cristo, todo lo que Él nos delegó, todo lo que Él nos enseñó, tiene que ser para nosotros una verdad absoluta. Amén. No existe en Cristo una doble moral. No existe en Cristo un doble criterio. Cristo tiene una verdad absoluta, que es la ley de Dios manifestada para los hombres. Amén. Cuando en realidad el mundo que hoy vemos, el posmoderno, no hay verdades absolutas. Los gustos son relativos, la moral es relativa. ¿Quién define la belleza? Amén. Hoy la define el mundo, los estándares del mundo. Y si nosotros nos regimos por los estándares del mundo, nuestra mente no puede comprender y no puede caminar en la voluntad de Dios. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Y cómo todo esto nos afecta en nuestra manera de vivir. La fe es fundamental, la fe en Cristo. Si realmente decimos que creemos en Cristo, vamos a tomar el concepto hebreo, creemos, confiamos y obedecemos, eso es fe en hebreo, es emuná, amén. Quiere decir que si yo confío y creo en el Señor, voy a obedecer lo que Dios nos dice, amén.
Voy a obedecer su palabra. Por lo tanto, voy a ser coherente o congruente con la verdad de Dios y voy a caminar en su voluntad. Por eso decimos que la cosmovisión y la fe están muy ligadas y no debemos separarlas de quién es Cristo para nuestras vidas y quién es Cristo como el creador de todas las cosas. Amén. Ahora, mire, vamos a ver elementos de la cosmovisión. Algunos elementos de la cosmovisión en un cuadrito que hemos preparado. Y vemos 5 elementos básicos de cualquier cosmovisión. Pero vamos a tratar de relacionar y ver y profundizar lo que es la cosmovisión cristiana. Amén. Dentro de estos 5 elementos tenemos la teología. Todo ser humano, sin excepción, tiene una definición de Dios. O algunos creen y otros no creen. ¿Se dan cuenta? Entonces, la teología atraviesa la cosmovisión de cualquier persona. La antropología también, el origen del hombre, la metafísica, etimología y axiología son los 5 componentes que hoy vamos a tratar de desentrañar o poder describir. Vamos a empezar con la teología. Determinará cómo concibe a Dios. La teología en la cosmovisión desde una persona no solo señalará su existencia o inexistencia, sino que también nos mostrará qué piensa en cuanto a la naturaleza y el carácter de Dios. Amén. No solo que define si una persona cree que existe Dios o no cree, sino que también atraviesa la cosmovisión bíblica, la mente de los cristianos, porque a veces el cristiano tiene diferentes formas de interpretar el carácter de Dios porque no lo conoce. Y eso en nuestra vida impacta de manera directa. ¿Por qué? Si yo no conozco o desconozco el carácter soberano de Dios, ¿qué significa que Dios es soberano? Alguien que me ayude. Que Él está sobre todo y Él hace como Él quiere. Amén. Él gobierna sobre todo. Si usted tiene claro el carácter soberano de Dios, todo lo que a usted le acontezca, sabe que está dentro del plan y de la voluntad soberana de Dios. Por lo tanto, aunque ese suceso sea difícil, aunque esa situación no parezca positiva, usted va a descansar en el carácter soberano de Dios porque Él hace como quiere. Amén. Y lo que Él hace, como dice, lo vimos en Romanos 12, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Para completar este concepto de la soberanía de Dios y comprender lo que dice Romanos 8:28, todas las cosas me ayudan para bien aquellos que aman al Señor y conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cómo yo puedo entender que todas las cosas me ayudan a bien? Entendiendo primero que Dios está sobre, teniendo un concepto claro de la soberanía de Dios. Y teniendo un concepto claro de la bondad de Dios, del carácter benevolente de nuestro Dios. Si yo entiendo que Dios es soberano, que Él está sobre todas las cosas, y entiendo que la voluntad de Dios es buena, no voy a renegar. En mi corazón no va a entrar aflicción, en mi corazón no va a entrar la ansiedad. ¿Se da cuenta cómo una cosmovisión correcta de la verdad de Dios me va a ayudar a llevar mi vida cristiana de una forma victoriosa? Porque voy a caminar a comprender la voluntad del Señor para mi vida. Y sé que todo lo que me pase, aunque parezca negativo, aunque parezca difícil, para mí es bueno porque Dios lo está permitiendo en su carácter soberano. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso es importante tener y definir quién es Dios para mí. Conocer su carácter, conocer sus atributos, conocer cómo piensa. Necesitamos conocer a Dios y lo hacemos a través de su palabra. Por eso necesitamos palabra. Amén. Ahora veamos cómo esta teología atraviesa
la cosmovisión cristiana, Génesis 1:1, y vemos un atributo del Señor. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué atributo nos está mostrando? Que Dios es creador. De todo lo que existe, de todo lo que hay, Dios es el supremo creador. Otro atributo, Hechos capítulo 17, versículo 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanas. 25. Si es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. Eso quiere decir que Dios aún trasciende su creación. Dios es más allá de lo que nosotros podemos ver e imaginar como hombres, como humanos. Va más allá de lo que nuestra mente finita puede definir como Dios. Eso habla del carácter trascendente de nuestro Dios. Amén. Él es soberano, Él trasciende aún su creación. Él es más de lo que yo puedo imaginar y creer. Usted ve las galaxias, ve las estrellas, y cada vez que vemos su creación nos deslumbra. ¿Quién hizo eso? ¿Cómo lo hizo? La inteligencia que está depositada en su naturaleza. Todo eso nos habla de la trascendencia del carácter de Dios. Amén. ¿Qué más? Isaías 57:15, vamos a ver otro atributo. Entre todos los que hay muchísimos atributos de Dios. ¿Qué dice? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este es el carácter inminente de Dios. Te explico qué significa la inmanencia de Dios. Mire, ese Dios que es alto, ese Dios que es sublime, ese Dios que trasciende su naturaleza, que trasciende su creación, está interesado y habita cerca de ¿quién? Del humilde de espíritu, del quebrantado de corazón. Es tremendo entender cómo un Dios tan grande, creador de todo lo que existe, está interesado en cada uno de nosotros. ¡Wow! No sé si usted lo maravilla comprender esto. A veces nos morimos de angustia si no entendemos. Nadie me escucha, nadie me... ¡Mentira! Dios está interesado, Él habita con el quebrantado de corazón, con el humilde, con aquel que sabe reconocer su debilidad. Él conoce cuáles son tus temores, Él conoce cuáles son tus situaciones, Él conoce cuáles son tus dolores. Él se interesa por vos, pero necesitamos humildad para que Él pueda acercarse o podamos ver en realidad porque Él está cerca. Amén. Si hay algo que no nos permite ver la compañía de Dios en nuestra vida, es nuestra falta de humildad. Creernos que somos autosuficientes, creernos que podemos resolverlo todo y que no necesitamos a nada ni a nadie para que nos ayude. Las bienaventuranzas en Mateo 5 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Aquel que reconoce su debilidad, su fragilidad, aquel que reconoce la necesidad de Dios y la pobreza espiritual que habita en él, solamente aquel puede
heredar el reino de los cielos, porque está reconociendo que necesita a Dios en su vida. ¿Habrá algún pobre de espíritu en esta noche? ¿Habrá alguien que dice, Señor, no puedo hacer nada sin vos? No puedo tomar decisiones sin vos. No, necesitamos depender de Dios. Amén. Tremendo. Gracias, Señor. Salmos, capítulo 115, versículo 3. Otro atributo de Dios que afirma nuestra teología. Dice, nuestro Dios está en los cielos. ¿Y qué dice acá? Todo lo que quiso. ¿Qué es eso? Soberanía. Dios hace lo que quiere. Dios hace con nosotros o con cualquiera lo que a Él le parece, donde a Él le parece y como a Él le parece. Es soberano. Amén. Dios es soberano. Entonces usted no pregunte, Señor, ¿por qué pasó aquello? Y empezamos a cuestionarnos y empezamos a veces a cuestionar a Dios. No cuestione nada, descanse en la soberanía de Dios. Dios sabe por qué permitió lo que permitió. Dios sabe qué cosas necesitaba el Señor trabajar en tu corazón. Dios sabe por qué el propósito de las situaciones que te están pasando. No reniegue, descansa en la soberanía de un Dios que hace lo que quiere, pero todo lo que hace tiene un propósito. Amén. ¿Cuál es el propósito? Formar en nosotros la imagen de Cristo. Entonces, de repente somos estafados. ¿Qué pasó? La bendición de Dios no está conmigo. ¿No? Empezamos a dudar. Hasta aún ese suceso de estafa, Dios lo ha puesto para que te des cuenta que la próxima vez que hagas negocios, consultes con Él y no seas independiente. Dios lo ha puesto para que seas humilde y pidas consejo. Todo lo que pasa. Y esa humildad va trabajando en tu orgullo, va trabajando en tu autosuficiencia y Dios va glorificándose en tu vida. Y la imagen de Cristo empieza a reflejarse. Por eso necesitamos los procesos de Dios. Decirle que tenés al lado, es necesario. Amén. Es necesario. Somos orgullosos, autosuficientes, somos un desastre. Sin el Señor somos un desastre. Necesitamos la intervención de Dios y Dios interviene a través de las situaciones. Todo lo que te pasa, sin excepción, todo, Dios te está moldeando. Amén. Lucas capítulo 18, versículo 19. Y Jesús respondiendo, y dice, Jesús les dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Dios cómo es? Bueno. La benevolencia de Dios. ¿Acaso la forma en la que Dios permitió que naciese, quizás con alguna dificultad económica, física, emocional, no ha sido pensada dentro del contexto de un Dios bueno? Sí, Dios es bueno. No trates de razonarlo desde tu lógica humana. No dudes de la bondad de Dios. Si Él permitió algo en tu vida, ¿te parece totalmente adverso a la bondad que entendemos de Dios, que es una bondad fantasiosa? Porque realmente la bondad de Dios está en darnos su salvación y en formar a Jesús en nuestra vida. La bondad de Dios no está en darte plata, no está en sanarte, que son consecuencias de Dios, que Dios puede darlo, o sea que sí lo hace, nos ha bendecido de muchas formas. Pero la verdadera bendición del Señor es espiritual y es formar a Jesús en tu corazón y darte salvación. Eso es lo más importante. ¿Se acuerdan cuando se acercaban a Él
para ser sanados y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Decía, amén, vete. Cada vez que alguien se acercaba, no dijo tu fe te ha sanado, tu fe te ha... Para Cristo lo más importante no son las bendiciones desde el punto de vista material, sino son las cosas espirituales, los frutos espirituales que nos van llevando a parecernos a Cristo. Amén. Muchas veces hemos tenido confusión desde esa mirada. De vuelta, una cosmovisión errada del carácter de Dios, que creemos que Dios es bueno porque nos da plata. Y hay mucha gente llena de plata, pero sin la paz del Señor, sin comunión con Dios y alejado de la voluntad del Señor. Amén. ¿Vamos comprendiendo? ¿Está cambiando un poquito su manera de pensar hoy? Amén. Vamos a seguir por el segundo punto, la antropología. La antropología estudia los orígenes y características del ser humano. Cuando nuestra antropología no va de manera coherente con la palabra del Señor, suceden cosas como el aborto, donde mujeres, al no valorar la vida de la forma en la que Dios nos pide y nos enseña que la valoremos, ven a esa criatura que están engendrando en su vientre como algo que quiere quitarle su libertad. Y en esa decisión lo único que prima es el egoísmo, la falta de amor, atravesada de una cosmovisión errada del valor de la vida. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 26? Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando yo entiendo que el ser humano refleja a Dios y su creación, refleja a Cristo y tiene un valor tan grande porque en Él está impresa la imagen de Dios, voy a respetar la vida, voy a valorar a las personas, voy a tratar bien a todos. No va a haber excepción de persona en mi corazón. ¿Pero por qué hay excepción de persona? ¿Por qué hay desvalorización de las personas? Porque no estamos teniendo una cosmovisión correcta del valor de la vida humana según la verdad de Dios. ¿Me está entendiendo? Porque es importante pasar todas las áreas de nuestra vida por el filtro de la verdad de Dios. El valor que damos a la vida humana depende si creemos en un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza o si pensamos que somos frutos ¿de qué? De la evolución. Amén. ¿Cuántos creen que hemos sido creados imagen y semejanza de Dios? Entonces respetemos más, valoremos más, tratemos mejor, porque en eso se refleja nuestra cosmovisión. Amén. Seguimos avanzando. Otra área de la cual estamos, una forma de interpretar la cosmovisión es a través de la metafísica. Otro concepto filosófico. Amén. Vamos a notar algunas particularidades sobre el tema de la metafísica. Estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Se lo traduzco. Trata de explicar la realidad que nos rodea y si existe o no un mundo espiritual. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que no tiene una mirada correcta, con una cosmovisión bíblica de la realidad que lo rodea, muchas veces son personas que ignoran lo espiritual y solo pasan o pesan las situaciones y las cosas y vive de una manera solamente natural. Entiende que solamente existe el plano terrenal.
e ignora el plano espiritual. Amén. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, alguien que no tiene una concepción clara de que existe un plano espiritual y existe un plano natural, y solamente se queda con una mirada terrenal, la Biblia lo define como alguien que es un hombre natural. Todo lo pesa desde lo natural, todo lo interpreta desde lo natural, y se queda solamente en la superficialidad de las cosas. Un hombre natural está muy, de alguna manera, enfocado en la superficialidad, en la apariencia. Una consecuencia de ser natural y no tener en cuenta el plano espiritual. Un hombre natural trata de codearse con gente de influencia porque él quiere estar dentro del círculo. Amén, aunque no tenga un mango, pero ahí quiere estar el natural, porque su valor solamente pasa por lo terrenal, por la apariencia, por lo que tiene, y pesa a las personas también por lo que tiene. Amén. Y ahora está el otro extremo que se ha filtrado dentro de la iglesia. El otro extremo de esta metafísica lo podemos ver manifestado. Obviamente es una herejía, pero dentro de la iglesia se ha filtrado en aquellos que de alguna manera tratan de humanizar a Dios y de atribuir características divinas al hombre. Por ejemplo, dicen esto: todo lo que declares se hará. Declara y esa realidad se manifestará en tu vida. Son principios de metafísica de la nueva era, pero se han filtrado dentro de la iglesia. Si yo todo lo que quiero lo digo y sucede, ¿dónde queda la voluntad de Dios? ¿Dónde queda la soberanía de Dios? Recuerdo, ¿se acuerdan? El hermano Julio Melgar, y oraba por Julio Melgar, y una de las cantantes famosas del mundo cristiano, que dice: Señor, orando por su sanidad, no tomamos un no como respuesta, ¿no? ¿Y qué pasó con Julio Melgar? Se fue. Está en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que al final de todo, por más que yo proclame, declare, establezca, haga un pacto de sangre, pacto de aceite, pacto de lo que sea, sobre todas las cosas está la voluntad soberana de Dios. Amén. Y Él sabe lo que va a permitir que venga a tu vida, pero Él no nos da lo que queremos, recuérdelo. Él nos da lo que necesitamos. Amén. ¿Se da cuenta que a veces tenemos una cosmovisión errada? Y mucha gente se desilusiona de la fe porque entiende mal el concepto. Mucha gente orando años y años por sanidad y dice: no, me está faltando fe, me voy a buscar allá a alguien que haga milagro, me voy a buscar a alguien que me sane. Buscando la solución en los hombres, buscando la solución en lo natural o en lo místico. Cuando al final de todos el que va a hacer la obra, si está dentro de su voluntad, es Dios. Y si Él quiere que te sanes, gloria a Dios. Y si Él quiere que te mueras, gloria a Dios. Ya sea que vivamos, para Él vivimos, y si morimos, para Él vamos a morir.
Y esa es nuestra firmeza, nuestra fe, nuestra basada en lo que Dios puede darme. Nuestra fe tiene que estar basada en lo que Dios es. Amén. ¿Me está entendiendo en esta noche? ¿Será que estamos cambiando un poquito la mirada? Ahora, vamos a avanzar al otro punto, que es la epistemología, el estudio del conocimiento. Este estudio del conocimiento se hace preguntas como, ¿cómo sé lo que sé? ¿Qué es el conocimiento? Recuerde que todo esto es un concepto filosófico que nos va a ayudar a entender cómo nuestra mente a veces razona y es influenciada por una mala concepción. Ahora, la cosmovisión bíblica sostiene que podemos conocer a Dios a través de nuestro razonamiento. Amén. ¿Qué sucedió? Lamentablemente el mundo ha tomado una mirada separada en la cual separa a Dios de la ciencia, cuando sabemos que en realidad la ciencia y Dios desde un principio estuvieron unidas. ¿Sabe cuál es el principio del conocimiento científico? En la época de la Reforma, muchos hombres de Dios, muchos hombres de fe, muchos hombres que realmente trataban de interpretar la creación de Dios y los fenómenos naturales para poder comprender la creación de Dios, empezaron a investigar, empezaron a profundizar y desarrollaron muchas leyes que hoy nos ayudan en física, que hoy nos ayudan en química. Eso quiere decir que el conocimiento científico y la fe y la razón nunca fueron desvinculados. El hombre los separó. Amén. Y todo empezó con Santo Tomás de Aquino, el cual introdujo el concepto de la secularización. ¿Qué es secularizar? Es separar a Dios de los aspectos de la vida. Amén. Por ejemplo, separamos a Dios de la razón y de la ciencia. Separamos a Dios del Estado. Amén. La creación de los estados laicos también surgen de ahí. Y ha hecho un daño tremendo, porque ahora en nuestra vida está a veces incorporado el pensamiento secular, cuando en realidad tenemos que involucrar a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Cuando estoy jugando al fútbol no le digo, Dios, quédate acá, 45 minutos ya vuelvo y te vuelvo a agarrar, ¿verdad? Si yo estoy jugando al fútbol, Dios está en mí. Su carácter se tiene que reflejar ahí también. Si yo estoy en mi trabajo, Dios se tiene que reflejar ahí. En todo lo que hago y en todo lo que soy, Dios tiene que reflejarse en mi vida. Amén. No separe a Dios. No separe a Dios. Dios tiene que estar en todo lo que hago y en todo lo que soy. Amén. Hablando acerca de la razón y cómo podemos conocer a Dios, tenemos algunos versículos como el Salmo 19, versículo 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Versículo 2, un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Versículo 3. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de la observación de su creación. A través de la observación de las cosas creadas. El cielo anuncia tus obras, Señor. El hombre puede conocer a Dios a través de su creación, a través de lo que Dios diseñó, a través de lo que Dios hizo.
Muchos hombres de ciencia empezaron a creer en Dios cuando empezaron a identificar que algo sobrenatural y una inteligencia superior diseñó todo lo que existe dentro del cuerpo humano. Nuestro cuerpo tiene un grado tal de complejidad que solamente alguien mucho más superior que el humano podría haberlo hecho. Con solamente observar su naturaleza podemos entender la grandeza y reconocer el poder de nuestro Dios. Amén. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios, ¿me faltó algo? Pues Dios, ¿qué hizo? Lo manifestó. Lo que Dios conocemos es porque Dios, ¿qué? Lo manifestó a través de la razón y a través de lo que Él nos manifiesta, podemos conocer a Dios. Estoy hablando del conocimiento, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa de decir Dios no existe, porque su creación manifiesta las obras de sus manos. Amén. Amén. No tiene argumento. El hombre no tiene excusa para decir Dios no existe. La creación nos habla de Él. Amén. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley, escrita ¿dónde? En sus corazones, y dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién puso en nosotros la conciencia, el entendimiento del bien y del mal? Dios. Él lo manifestó, Él lo puso en nuestro corazón. Y aún sin ser cristianos, tenemos en nuestra conciencia incorporado el entendimiento del bien y del mal. Aunque ese entendimiento, cuando llegamos a la palabra de Dios y somos regenerados, se va agudizando. Amén. Ese entendimiento se va afinando. Pero por naturaleza, Dios ya puso en nuestros corazones la conciencia, la ley en la conciencia y la ley en el corazón. Eso habla, amén, de un conocimiento dado por Dios. Todo lo que el hombre sabe, todo lo que el hombre descubrió, todo lo que el hombre pudo hacer, ¿fue por qué? Porque Dios lo permitió. Acá no hay eminencias, somos simples instrumentos en las manos del Señor. Otro punto que vemos dentro de la cosmovisión es la axiología. Amén. Muy cuestionada en este último tiempo con respecto a esta moral relativa que hay. ¿De qué nos habla la axiología? Se refiere a la moralidad. ¿Cuáles son las reglas que están bien o lo que está mal? Desde la cosmovisión bíblica entendemos sobre la moralidad del hombre que Dios puso sus reglas en el corazón del hombre. Amén. Las puso en el corazón del hombre y las manifestó a través de su ley. Amén. Para nosotros no hay una moral relativa. ¿A qué vamos con esto? Cuando, por ejemplo, tenemos un hijo dentro de casa que está viviendo un desorden de su vida, si yo soy un cristiano,
Voy a través de la autoridad de la palabra y la autoridad que el Señor me da por medio de su Espíritu, corregir esa moral desviada en el corazón de nuestros hijos. Amén. Pero si mi moral es relativa, ¿cuándo se convierte también en una moral relativa? Cuando veo lo malo en todos, pero cuando es mi hijo el que lo está haciendo, hemos relativizado muchas veces la moral. Y nuestra moral no puede ser relativa. Nuestra moral tiene una orden clara y es la ley de Dios en nuestro corazón y en su palabra, por medio de la cual debemos regirnos. Amén. No puede haber moral relativa en nosotros. Después hacemos, ¿sí? Uno relativiza la ley. Estamos justificando algo que está mal. Por ejemplo, amén. Porque cuando él tenga el accidente, no va a importar si estaba cansado, si estaba o no, lo va a tener. O sea que las consecuencias de sus malas decisiones y de la transgresión de la ley va a recibir sus consecuencias. Van a estar presentes. Amén. Totalmente. Amén. Uno mismo pone sus límites. Eso dice el relativismo. Pero la cosmovisión bíblica sabe que los límites no los ponemos nosotros, ya han sido puestos por Dios. Amén. Y es cierto esto. ¿Qué dice la nueva, podemos decir, la influencia del pensamiento relativo? Hace lo que te haga sentir bien. Y si lo que te hace sentir bien es matar a alguien, ¿se da cuenta? Estamos relativizando la moral. Nuestra moral está basada, de vuelta digo, en una verdad absoluta. No cambia. Y si funcionó antes, hoy también funciona. Aparte, nuestra moral está basada en la santidad de Dios, que es un atributo de Dios. La ley de Dios refleja la santidad de Dios. El cumplir la ley del Señor, en caminar en sus estatutos, nos lleva a reflejar el carácter justo y santo de nuestro Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces debemos tener mucho cuidado. Vamos a seguir avanzando. Entonces decimos que Dios nos dio su ley y Dios nos dio su palabra para que podamos caminar en una moral recta, justa y santa que refleje el carácter de Dios. Amén. Seguimos avanzando en la cosmovisión. Vamos a ver algunas observaciones acerca de la cosmovisión. Algunos ejemplos. Mi cosmovisión impacta mi vida diaria. El cristianismo nos llama a amar a otros como a sí mismo, porque el prójimo es portador de la imagen de Dios. Cuando lo hacemos, reflejamos a Cristo en nosotros, y esta acción refleja el carácter de Dios, formando en nosotros y abre una puerta, el carácter de Dios formado en nosotros, y abre una puerta para representar el mensaje de salvación que llenaría la necesidad primaria del ser humano, que es la necesidad de una relación personal con el Dios creador y redentor. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud en Estados Unidos, en Inglaterra, comenzó desde pensadores reformadores
que entendieron esta verdad. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, porque una persona no sea de mi raza o no sea de mi color, no puede haber distinción en la forma de su trato y en los derechos que esa persona tiene. Entonces, en nosotros se agudiza esa justicia, porque mi cosmovisión va a estar atravesada por la verdad de Dios. ¿Vamos entendiendo? Si yo entiendo que la imagen y semejanza de Dios está en las personas, ¿cómo va a ser mi trato con mi esposa? Si sé que en Él está la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo va a ser mi trato con con la gente en general? Tenemos un agravante ahí, que si la relación con nuestra esposa no está del todo bien, dice la palabra que nuestras oraciones serán estorbadas, ¿no? Para los maridos. Pero tener una cosmovisión sana y bíblica, entender que la imagen de Dios está en las personas, me lleva a mí a respetar la vida de todos los que nos rodean y tratar a cada uno como tiene que ser tratado, honrando la imagen de Dios en esa persona. Amén. Una cosmovisión debe explicar las experiencias de la vida de manera coherente. La cosmovisión bíblica nos explica la vida desde su origen hasta el destino final. Eso quiere decir que a través de la palabra de Dios podemos entender desde la creación hasta el final de los tiempos, hasta su segunda venida. Podemos entender qué va a pasar, el arrebatamiento y todos los sucesos que todavía van a suceder. Y todo eso está ¿dónde? Dentro de la palabra de Dios. Puse acá un ejemplo del hinduismo. Los hinduistas creen en muchos dioses, pero en una sola realidad subyacente, y en que cuando alguien muere, su alma se reencarna en sucesivos ciclos hasta convertirse en Brahman. Brahman, para el hinduismo, es el Dios creador. Esta unión recibe el nombre de Nirvana. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había una banda famosa, no? Amén. Miren la cosmovisión. Ellos creen que van a ir siendo reencarnados hasta llegar a ser a la imagen de Brahma. Cuando nosotros entendemos que lo que buscamos como primer propósito en nuestra vida como cristianos es reflejar la imagen ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿cómo esa cosmovisión va a afectar todo lo que hacemos y todo lo que somos? Otra observación acerca de la cosmovisión. Dos cosmovisiones nunca son iguales entre sí. Nuestra cosmovisión está atravesada por el entorno, les dije, el contexto, las experiencias personales. Aún dentro del cristianismo existen varias cosmovisiones. Por eso hay tanta diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos los luteranos, los bautistas, los pentecostales, los hermanos libres. Miles. ¿Por qué? Han tomado una cosmovisión cada uno diferente. Pero mientras los principios fundamentales sean Cristo, amén, estén en Él como el Redentor, estén en Él como la fe a la cual apuntamos, hay cosas que podemos negociar, pero hay otras que no. Amén. Por ejemplo, una gran herejía que apoya una secta, en este caso los testigos de Jehová, que es el arrianismo. El arrianismo considera que Jesús no es Dios, sino que Jesús es creación de Dios. Fuese el caso de que esto sea verdad, estaríamos perdidos, porque el sacrificio que Jesús hizo en la cruz no lo podría haber pagado nadie más, solamente Dios mismo hecho carne, porque Él es el único que puede haber pagado ese precio. ¿Se entiende? Entonces es muy grave tener conceptos cerrados en nuestra fe. Vamos a seguir profundizando. Un poquito más. Una cosmovisión
es un metarrelato, dijimos, es una gran historia que intenta explicar todas las demás historias. La cosmovisión cristiana es un metarrelato que narra de la gran historia de la humanidad desde el punto de vista de Dios y su creación. Amén. Esto lo podemos ver y estudiar quizás más adelante, hablando de las dispensaciones, justamente lo estamos viendo ahí en un seminario. Amén. Vemos la historia del hombre y cómo Dios se manifestó en la historia y cómo Dios reveló su voluntad en el tiempo, hasta el fin. Observaciones acerca de la cosmovisión. La cosmovisión puede involucrar más la emoción que el intelecto, y ahí estamos en problema. En nuestra cosmovisión existe un componente emocional relacionado con los lazos familiares, las culturas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Como yo se lo dije, uno de esos es tener una moral relativa. Juzgo a los demás con una vara, pero a mis pichones, amén, pero a mis hijos, ¿y eso es justo delante de Dios? No. Amén. Nos interesa más satisfacer nuestras emociones que ser lógicos y coherentes. Y no tenemos en cuenta la verdad de Dios. Es muy peligroso que las emociones gobiernen nuestra cosmovisión. Nuestra cosmovisión no puede estar gobernada por las emociones. Nuestra cosmovisión tiene que estar gobernada por la verdad de Dios. Porque dice la palabra, engañoso es el corazón del hombre. Amén. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del hombre es engañoso, los sentimientos, un día los tengo, mañana no los tengo. Y si yo rijo mi manera de pensar a través de lo que siento y no de la verdad de Dios, voy a errar, porque mis sentimientos son relativos y fluctuantes según la situación que estoy atravesando. Amén. Entonces yo te pregunto, ¿dónde te vas a parar? ¿En lo que sentís o en la verdad de Dios? Vamos a errar. Amén. Por ejemplo, me acuerdo, ese chico no te conviene. Le hablamos a una chica, ¿no? Ese chico no te conviene. Mirá que no está buscando las cosas de Dios, no se está interesando en hacer la voluntad del Señor. No está progresando en su vida, es un poco vago, podemos decirle. No te conviene. Ay, pero yo lo quiero. Y yo lo amo. Y yo lo voy a cambiar. ¿Qué está primando ahí? El sentimiento. ¿Y es coherente y lógico con respecto a la palabra de Dios? Para nada. Y esa decisión, ¿cómo va a ser si realmente esta persona toma una decisión basada en sus sentimientos? Le va a ir mal. Amén. Y por la gracia y misericordia de Dios quizá alguien pueda restaurar eso. Pero ha empezado mal. Entonces es muy importante, nosotros como jóvenes y todos, tener en cuenta que los sentimientos no pueden gobernar nuestra cosmovisión. Yugo desigual. Y termina en fracaso. Amén. Es muy peligroso dejarnos llevar por las emociones. La idolatría emocional, me gusta ese término. Amén. La idolatría emocional hace que muchos usen la Biblia para respaldar sus cosmovisiones proselitista, o por decir, hay preconcebida, ¿sí? En el sentido de decir que tratan de justificar sus acciones. Amén. Muchos tratan de justificar a través de la Biblia lo que hacen. Pero
pastor, me quiero separar. ¿Y por qué te vas a separar? Porque él no quiere las cosas de Dios, no me ayuda en el servicio, no está, ¿no? Si yo no conozco la palabra de Dios, y vemos que en Pedro, capítulo 3, dice que la mujer debe ganar al hombre por su testimonio. Pero por falta de la ignorancia y del conocimiento de la palabra de Dios, se produce un divorcio o una separación. Y yo justifico mi separación porque Él no me quiere acompañar a hacer la obra de Dios. ¿Amén? ¿Se dan cuenta? Entonces, no se trata de emociones, se trata de regirnos por lo que dice la verdad. Vamos terminando. Otra cuestión de la cosmovisión. No intelectualicemos la fe. ¿Amén? ¿A qué se refiere esto? No pensemos que el mero hecho de entender intelectualmente a una persona o la Biblia nos dará la capacidad de convertirnos. No, yo entiendo la palabra, yo sé la palabra, yo conozco mucho la palabra. Muchos piensan eso, por conocer la palabra o por saberla, creen que ya son convertidos o que son salvos aún. Pero ¿qué dice en Romanos capítulo 1, versículo 16? No es solo por lo que podamos comprender, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué sucede? Que el poder ser cristianos y el tener un verdadero nacimiento, un nuevo nacimiento, la regeneración de Dios en nuestra vida, no depende de lo que yo entienda de la palabra de Dios, sino depende de la obra sobrenatural del poder de Dios cambiando el corazón del hombre. Amén. Entonces no es todo intelectual, por más que te leas y te comas la Biblia, si en nosotros no interviene la gracia de Dios a través del poder del Espíritu Santo, esa persona nunca va a entender porque sigue siendo natural y no ha nacido de nuevo y las cosas espirituales para él son locura. Ya lo hemos leído. Esa persona, más allá de conocer la Biblia, necesita nacer de nuevo, necesita la intervención de Dios. La palabra gracia, una de las traducciones de la palabra gracia, es intervención de Dios en la mente del hombre. Amén. Que es la gracia que se manifestó con el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Se fue, estaba comiendo con los cerdos en el peor momento de su vida, después de haber malgastado. Dice que volvió en sí. ¿Quién lo hizo volver en sí? Dios, la gracia de Dios se manifestó en la mente del hijo pródigo. Por eso dice su palabra, que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. El Señor ha escogido quiénes van a ser suyos. Él ha predestinado desde el principio, dice su palabra. Efesios capítulo 4. Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo quienes iban a ser suyos. Amén. Después lo busca, creo que es versículo 14. Seguimos avanzando. Ezequiel capítulo 11, ya estamos terminando, falta una sola diapositiva. Versículo 18 al 20. Y este es Dios dándole una promesa a Ezequiel. Y dice, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Versículo 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón. Esa es la obra del nuevo nacimiento. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Por más que usted le predique y le diga y venía a la iglesia y cuantas veces le repitamos a alguien, solamente el que va a hacer la obra y la intervención del cambio de su corazón y de su naturaleza es el Espíritu Santo. Por eso no podemos intelectualizar y ponerlo desde un punto de vista racional o del todo el raciocinio, poner la fe en el raciocinio, sino poner la fe en Cristo. Porque no se trata de interpretar o de conocer la palabra, se trata primero de la intervención de Dios en el corazón del hombre.
Amén. ¿Y quién despierta? ¿Quién despierta la conciencia? La predicación del Evangelio. Amén. Por eso nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. ¿Qué tenemos que hacer? Evangelizar. Porque cuando evangelizamos, se desata el poder que dice Pablo, el poder de Dios, y sus ojos son abiertos. Y el Espíritu de Dios empieza a hacer la obra. Eso es una obra sobrenatural que supera la razón, supera lo intelectual, supera todo lo que nosotros podamos hacer desde lo natural. Amén. Eso es nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús trataba de explicarle a Nicodemo. ¿Se acuerdan? Señor, ¿cómo puedo ver el reino de los cielos? Tenés que nacer de agua y nacer del Espíritu. Tenés que nacer de nuevo, Nicodemo. Solamente así Dios puede poner ese deseo de sus cosas en nuestro corazón. Amén. Entender las cosmovisiones, es útil, pero el Evangelio de Cristo es el único que tiene poder para salvar. Amén. Terminamos con esta visual y dice: el cristianismo es la verdad de Dios revelada en la Biblia. El cristianismo tiene respuestas coherentes y satisfactorias a todos o todas las interrogantes existenciales del hombre. Hemos sido llamados a dar razón de lo que creemos y defender ardientemente nuestra fe. Pone a Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y con esto terminamos. Amén. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso quiere decir que para poder predicar, amén, y defender nuestra fe, debemos tener una cosmovisión bíblica. Necesitamos conocer la palabra para saber dónde estamos fundamentando nuestra vida, nuestras decisiones y nuestros pensamientos. Amén. Vamos a cerrar, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y pedirle que en este tiempo el Señor despierte el hambre por su palabra. Que el Señor despierte el hambre por conocer su voluntad. Que todo lo que hagamos y decidamos podamos